La crisis política, social y económica que sufrió Alemania en la década de los 20 y a inicios de los años 30 llevaron al país a extremismos políticos, permitiendo así que un gran orador con tendencia extrema derecha surgiera al poder en 1933 y que en tan solo 2 meses de ser canciller se convirtiese en dictador. Adolf Hitler es el responsable de uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad, hoy en día conocido como el Holocausto. Hitler fue un líder de extrema derecha, que compró la teoría de que habían razas superiores a otras, donde la raza aria alemana era superior a las demás, y que la raza judía era la peor. Para poder cumplir con su meta de incrementar rápidamente la población alemana de sangre pura y disminuir la cantidad de personas de otra raza, necesitaba conquistar el mundo. Pero una gran parte de Europa sería un buen comienzo. Ese deseo es lo que lo llevó eventualmente al mundo a un nuevo conflicto bélico, mejor conocido como la Segunda Guerra Mundial. El líder nazi fue considerado como la principal amenaza durante la Segunda Guerra Mundial. Todo inició cuando Alemania decidió invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. Junto a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el país hermano aplastó a los polacos y se veía en guerra con Francia y el Reino Unido, ambos países que le declararon la guerra al invadir el país que dividía a Alemania en dos. Los nazis se establecieron como la potencia del oeste de Europa, por lo que decidieron ir por el este del continente el 22 de junio de 1941. Ese día, los alemanes iniciaron la Operación Barbarroja, donde ingresaron en la Unión Soviética con la mayor invasión terrestre de la historia. Los alemanes tuvieron mucho éxito y estuvieron a nada de entrar en Moscú. Pero uno de los mayores fracasos de Hitler y el Tercer Reich se presentó en la Batalla de Stalingrado, conflicto que terminó en 1943, donde capturaron al sexto ejército alemán, obligando a los nazis a retroceder, iniciando la derrota del Tercer Reich. Alemania, 1945. Eran los últimos días del Tercer Reich, y la salud mental y física de su líder iba rápidamente en deterioro. Ya, sin esperanzas de ganar la guerra y sufriendo de Parkinson, la derrota era inminente para Hitler y su sueño de un gran imperio alemán. Quien fuese capaz de capturar a Adolf Hitler estaría capturando un trofeo. Todo el mundo sabía eso, pero sobre todo el mismísimo Hitler. El Führer, un par de días antes de su suicidio, hizo hincapié en que lo que menos deseaba es que su cuerpo se convirtiese en un payaso de circo como Benito Mussolini, que fue exhibido en la Plaza de Loreto de Milán. El Führer llama a Martin Bormann para comunicarle su decisión de suicidarse junto con su esposa Eva Braun. Procedió a darle instrucciones a Otto Gunschaft sobre cómo iban a cremar sus cuerpos. Tras el almuerzo del 30 de abril de 1945, el Führer se reúne con los altos mandos del Tercer Reich para despedirse. Entre ellos se encontraba el ministro para la Ilustración Pública y Propaganda, Joseph Goebbels, quien era uno de los hombres más cercanos a Hitler. Además, se encontraban miembros de los altos rangos del partido nazi y las SS. El Führer se retiró a su estudio junto con su mujer y al cabo de unas horas, Bormann, junto con otro miembro del partido nazi, entran y encuentran el cuerpo de Adolf Hitler y Eva Braun. Ella se había envenenado con cianuro y él se había metido un tiro en el lado derecho de la cabeza. Tras confirmar que ambos estaban muertos, los oficiales de la SS procedieron a cumplir con las últimas instrucciones que le había indicado el Führer, llevando ambos cuerpos envueltos en mantas blancas al jardín de la Cancillería, donde quemaron los cuerpos. Muchos historiadores concuerdan con que así fue como realmente murió el líder de la Alemania nazi. Sin embargo, existe la teoría de que Hitler nunca se suicidó, sino que fingió su muerte y escapó a Argentina. Esta teoría
se creó a raíz de que este país fue el refugio de los altos mandos nazi que lograron huir antes de ser capturados o asesinados tras la caída del Tercer Reich. Entre los más conocidos que huyeron hacia Argentina fue Adolf Eichmann, cuya responsabilidad durante la contienda contra la caza de los judíos era trasladarlos hacia los campos de concentración. Logró conseguir un pasaporte con el nombre de Ricardo Clement, y unos años más tarde sería ejecutado en 1962 tras ser descubierto y capturado por el Mossad. Otro de los miembros de alto rango que logró llegar a Argentina fue Josef Mengele, conocido por su famoso sobrenombre, el Ángel de la Muerte, el cual fue otorgado por sus atrocidades cometidas en Auschwitz. Josef Mengele consiguió un pasaporte con el nombre de Helmut Gregor. Por su parte, el supuesto escape de Hitler fue bastante astuto. Una vez finalizada la guerra, los soviéticos no lograban encontrar el cadáver de Hitler, por lo que sembraron la duda de si realmente estaba vivo o muerto. Esta noticia así la dio a conocer el mariscal soviético Georgy Zhukov en una conferencia de prensa a orden de Joseph Stalin. Alegó que Hitler no se había suicidado, sino que se había escapado hacia Argentina junto con su esposa, teoría que reforzó el mismo Stalin en la conferencia de Potsdam. El jefe de la Gestapo, Heinrich Müller, respondió a un interrogatorio donde afirmó que colaboró con el planeamiento del escape de Hitler. Allí confesó que Goebbels dirigió una maniobra de distracción en donde anunciaba que Hitler estaba en Berlín. De esta manera, tendría el tiempo de escapar unos días antes para pasar por Austria y España, hasta llegar en un submarino a Argentina. Pero cuando desembarcó el submarino, no se encontraba el líder del Tercer Reich, pero sí faltaba un bote salvavidas en el que pudo haber huido junto con su esposa hacia el sur de Bariloche, y al tiempo se mudarían a la residencia Inalco, donde viviría 17 años más, hasta morir a causa de un infarto cerebral en el año 1962. Pero finalmente, la prueba irrefutable que tumbaría esta teoría sería la dentadura de Adolf Hitler, la cual demostraría que el Führer realmente murió dentro de su búnker. El cuerpo que pertenecía a Adolf Hitler fue incinerado y era imposible determinar con completa seguridad si pertenecía o no al líder del Tercer Reich. Lo único que quedaba y parecía poder confirmar si Hitler estaba muerto o no era si la dentadura en la mandíbula era la del dictador. Elena Revetskaya, intérprete del Imperio Rojo, fue la encargada de supervisar y proteger la dentadura dentro de una caja color vino tinto. Los soviéticos fueron a buscar al dentista de Hitler para que analizara y confirmara si la dentadura pertenecía al austríaco. Pero este se había fugado de Berlín 2 semanas antes. Sin embargo, los soviéticos consiguieron horas más tarde a Katie Husserman, asistente del dentista, que por 10 años asistió a cada una de las visitas dentales de Adolf Hitler. Las declaraciones de Husserman, tras realizar un estudio de la dentadura, fueron las siguientes: claramente reconozco el diente de oro y la dentadura que se me presentaron. Estos pertenecen al canciller Adolf Hitler. Los soviéticos hicieron que ella realizara un dibujo de la mandíbula y la dentadura del Führer antes de ver los dientes que tenían en sus manos. El dibujo encajó perfectamente con la dentadura que ellos poseían. En 2018, científicos franceses tomaron los récords dentales de Hitler y los compararon con los dientes que los rusos tenían, demostrando que esos eran los dientes que pertenecían a Hitler, no solo por la coincidencia exacta entre los récords dentales y los dientes, sino que también tenía el desgaste que iba en relación con la dieta vegetariana que él consumía. También se percataron de los residuos de cianuro que estos tenían, determinando que él ingirió este veneno en el búnker. Finalmente, examinaron la muestra de cráneo que los rusos tenían,
confirmando que recibió un tiro en la cabeza y las sospechas de los historiadores a lo largo de los años. Adolf Hitler acabó con su vida el 30 de abril de 1945 dentro del Führerbunker, ubicado en Berlín.